Gracias, Señor. Aquí está tu Hijo, Señor, la unción, la autoridad, el poder, la inspiración, Señor, que no falte el direccionamiento de tu palabra en su mente, Señor. Dios mío, que sus pensamientos estén alineados con tu palabra y con tu voz. Háblanos en esta noche. Dios mío, necesitamos de ti, Jesús amado. Te pido tu bendición en esta hora sobre cada asistente en este lugar, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Den una alabanza al Señor en esta noche. Gloria al Señor Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias allá en Santiago 1:5. Un saludo para todos en esta noche. Les doy la bienvenida en el nombre del Señor Jesús a los amigos, a los hermanos. Y qué bueno podernos congregar. Amén. ¿Cuántos estaban orando para que el pastor se aliviara? ¿Cierto que sí? Bueno, en Santiago 1:5 dice la palabra del Señor: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, le será dada. Pueden estar cómodos, mis hermanos. Gloria al Señor Jesús. Y el tema que tengo para el día de hoy es: ¿qué vamos a decir? Amén. ¿Qué vamos a decir? Y ahorita que el hermano hacía la oración por los hijos, yo creería que mi mamá me dice que ella, la primera oración que hace es por los hijos, ¿cierto? Y yo creo que hay mamás que en muchas ocasiones, yo diría que siempre oran más hasta por sus hijos que hasta por ellas mismas, ¿cierto que sí? Porque saben que estamos en un mundo donde hay muchos ofrecimientos, donde hay muchas cosas. Y yo no tengo hijos, pero me pongo a veces en los zapatos y quisiera entender muchas cosas, porque hay mamás que su felicidad depende del hijo, ¿cierto? Y si el hijo está pasando por una situación difícil, entonces ella está aburrida, ¿cierto? Y si su hijo está triste, entonces la mamá está triste, ¿cierto que sí? Y qué bueno, porque fundamentar los hijos en los caminos del Señor. Hace 8 días llegó una pareja acá con 2 hijos y la muchacha me empezaron a preguntar que a qué horas era el servicio, y yo les empecé pues a decir, y entonces yo les pregunté que por qué habían venido, y ella me decía que es que ella veía que a él como que algo lo estaba atormentando. Y entonces ella dice, no, y resulta que mi mamá me llevaba a la iglesia pentecostal, o sea, ella sabe el Dios que tiene la iglesia pentecostal. Y entonces le decía, a él lo está atormentando algo y yo sé el Dios que hay allá. Y entonces vino acá, y qué bueno cuando ella decía mi mamá, ¿cierto? Porque créame que el evangelio es una decisión individual de cada uno, pero nosotros está en alumbrar, ¿cierto? En llevar la palabra, en llevar el mensaje, porque es muy triste cuando una joven contaba no hace mucho, contaba de que un amigo salían de trabajar juntos y dialogaban, y él le decía que estaba muy aburrido, que no le encontraba sentido a la vida, y la joven es cristiana, es de la iglesia, y ella decía, y ella lo escuchaba, y el muchacho confiaba en ella y le contaba cosas y le decía, no le encuentro sentido a la vida, esta vida no, y no quería vivir. Y la hermana no fue capaz de decirle nada, pero más o menos al transcurrir unos días se dio cuenta que él se había suicidado. Y entonces ella decía, porque yo hubiera podido hacer algo, ¿cierto? Y yo creo que muchas veces nosotros podemos hacer algo, ahí en su colegio, ahí en su trabajo, allá donde usted está, podemos hacer algo. Y sabe que tenemos que ir a llevar el mensaje, decir que Jesucristo salva, decir que Jesucristo quiere cambiar nuestra vida, ¿cierto que sí? O sea, lo que usted ha vivido, lo que usted ha sentido, las experiencias que Dios le ha dado a usted, llevarlas a otros, ¿cierto? El Señor dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todo el que creyere, ¿cierto? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿cierto? O sea, Él dijo, vamos, prediquen, hablen, ¿cierto?
Y nosotros sabemos que la obra es de Él y que Él es el que habla el corazón. Y que si usted dice, si sabe 2, 3 versículos, pero cuéntele su testimonio. Y algo el Señor va a hacer, ¿cierto que sí? Pero qué bueno que cuando alguien esté necesitado, usted y yo llevemos ese Dios, lo llevemos y les contemos a los amigos de ese Dios que también nos rescató a nosotros, ¿cierto que sí? De ese Dios que también un día alguien nos habló de este Jesucristo y por eso estamos aquí y hemos sido renovados, restaurados. El Señor nos ha guardado, nos ha limpiado y somos salvos por su gracia. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y yo quise este tema ¿qué vamos a decir? Yo creo que hay algo muy importante y es cuando usted va a decir algo, hay cosas que usted tiene que saberlas decir, ¿cierto? Yo tenía un jefe que él, cuando le iba a terminar contrato a alguien, él tenía una forma de decir las cosas que esa persona salía contenta. Y salía, y es que él le hacía como ver como que la empresa era la que había perdido un buen trabajador. Y el hombre salía riéndose al que echaban del trabajo y él decía, no, es que usted le puede decir a un trabajador que es malo, pero de buenas maneras. Usted imagina uno llegar a la casa contento. ¿Y por qué está tan contento? Es que me echaron del trabajo. No, pero es cierto. Pero él tenía como esa cosa y a veces nosotros tenemos que saber decir las cosas, ¿cierto que sí? Y por eso la palabra de Dios dice que seamos prontos ¿para qué? Para oír. ¿Tardos para qué? ¿Y tardos para qué? Para irarnos, ¿cierto que sí? Allá en Santiago dice, o sea, que seamos prontos para oír, o sea, prontos para oír, rápido, escuchemos, pero espérese un poquito para hablar, porque lo que usted vaya a decir de pronto puede causar muchas cosas, ¿cierto que sí? Pero en esta parte nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que tener una identidad, donde para usted poder hablar, para poder ser lo que realmente ustedes tienen, tenemos que tener una identidad. Y Dios, nuestro Dios nos ha dado una identidad, ¿cierto que sí? Porque Él dice que el que está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas. O sea que usted y yo tenemos una etiqueta acá que dice salvación, que somos nuevos. Usted y yo somos nueva criatura, ¿cierto que sí? Y el Señor dice que estamos en Él, o sea, nos ha dado una nueva identidad, una nueva identidad. Pero esta identidad nosotros tenemos que llevarla a todas partes, ¿cierto? Entonces ahí viene la importancia del hablar, la importancia del expresarnos, la importancia del ser. Porque nosotros de algo tenemos que estar seguros, que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Que nosotros estamos allá donde hay mucha gente inconversa, pero nosotros somos diferentes. Es más, a la hora de hablar tenemos que hablar diferente. A la hora de escuchar tenemos que escuchar diferente. A la hora de decidir tenemos que decidir diferente, ¿cierto que sí? Las decisiones, usted ha escuchado por ahí un dicho que dice que ¿para dónde va Vicente? Nosotros los hijos de Dios no somos así, ¿no? ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? No. Nosotros no vamos para dónde va la gente, porque nosotros tenemos una identidad. Y como tenemos esa identidad, no vamos para donde va la gente. Nosotros ya somos guiados por nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Y esa identidad siempre va a ir reflejada donde vamos. Usted es el encargado de que su identidad o sea buena o sea mala, de que la gente quede con una buena impresión suya o quede con una mala impresión suya, ¿cierto que sí? Usted es el dueño, o sea, su identidad, porque si usted sabe que nuestra vida ya es gobernada por Jesucristo, que Él es el que tiene el control de nuestra vida, que Él es el que direcciona nuestra vida, entonces donde usted va, usted, la decisión que va a tomar siempre va a estar del lado de ¿quién? De nuestro Dios, ¿cierto? Primero usted va a pensar, uy, es que yo sé, pero no, mi Dios, ¿qué dice? ¿Cierto? El Dios que yo tengo, ¿qué dice de eso?
si agrada, no se agrada de esto, o le gusta o no le gusta esto, porque es que ya no vivo yo. Dígalo conmigo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cierto, usted ya tiene dueño, cambió de dueño, y al cambiar de dueño tiene otra identidad, y si tiene esa identidad es la identidad de Jesucristo, y Él es el que reina en su vida, Él es el que guía sus pasos, Él es el que guía su caminar, Él es el que tiene que guiar sus pensamientos. Aleluya. Y por eso empecé con este versículo. Y si alguno tiene falta de sabiduría, porque el Señor está siendo muy claro acá y dice: y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y mire lo que dice: el que da abundante mente y sin reproche, sin reproche. Es decir, ¿para qué? No, está diciendo sin reproche, le será dada. Entonces nosotros ahí tenemos una herramienta. Señor, mis hijos, ¿cómo le digo a esto? ¿Cómo hago esto? Pida sabiduría. ¿A quién? Sabiduría. Mire lo que dice en Santiago 3:17, para que usted vea lo que va a pedir. Dice Santiago 3:17: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría que el Señor está diciendo que nos va a dar sin reproche. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y yo quise, porque Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios, allá en 2 de Corintios 11:13, Pablo tiene como un celo y le está diciendo a la iglesia: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, Pablo está diciendo: tengo un temor que ellos de pronto sean engañados. Y usted y yo tenemos una identidad, pero créame que siempre tiene que haber un temor en que usted y yo de pronto por estar de pronto mirando otras cosas seamos engañados. Pablo está diciendo que temo que sus sentidos sean extraviados. El Señor dice en su palabra que lo cojo no se salga, que se enderece. ¿Cierto que sí? ¿Usted se cree santo? Santifíquese todavía. ¿Cierto que sí? La palabra del Señor nos está llevando siempre a que seamos más, porque Él dice que nosotros somos como la luz de la aurora, que vamos de aumento en aumento. Y créame que cuando usted y yo vamos de aumento en aumento, nuestros sentidos siempre van a estar enfocados a Jesucristo, a serle fiel a Él, a seguirlo a Él, a guardarnos para Él. ¿Cierto que sí? A vivir una vida en integridad para Él. Porque a veces utilizamos términos como ay, cayó en pecado. ¿Cierto que sí? Usted lo ha dicho. Ay, ese joven cayó en pecado. Pero el caer no es algo momentáneo. Siempre es que hay algo que de pronto sus sentidos se han ido extraviando y hay unas grietas en su vida donde las cosas se han ido yendo, y cuando ya cayó es porque viene un descenso. ¿Cierto que sí? Pero qué bueno entender la palabra y saber de que nuestro Dios, Él dice: diga al débil, fuerte soy. Él dice: usted está débil, venga, yo le doy fuerzas. Yo le doy fuerzas. Y que la palabra de Dios siempre nos lleve a saber, porque vea, el Señor nos hace como, porque Él dice, allá dice en su palabra: porque vosotros sois linaje escogido. O sea, el Señor dice: ustedes son mi nación santa, pueblo adquirido por mí. ¿Cierto? Él está diciendo: ustedes no son cualquier cosa. O sea, la identidad que nosotros tenemos no es cualquier identidad. Vamos a leerlo allá en 1 de Pedro 2:9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido. Créaselo, hermano, en esta noche. Él dice: real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis. Oiga, hay una parte:
Está diciendo, usted es todo esto, pero vaya y lleve el evangelio. Vaya y alumbre, vaya y diga, ¿cierto? Vaya y diga. Pero por eso yo le estoy diciendo, ¿qué vamos a decir? Muchos de los que habemos acá en esta noche, créanme que fuimos mal evangelizados. Pues déjeme decirlo de esa manera, porque en otro tiempo a uno de pronto le hablaban mucho del lago de fuego, ¿cierto? O a veces lo decían, venga, usted no tiene novia, vaya a la iglesia para que consiga novia, ¿cierto? Sí. O le decían, no tiene trabajo, vaya a la iglesia para que el Señor le dé un trabajo. Y entonces a veces como que uno se venía para acá, para la iglesia, y 2, 3 meses y nada, el trabajo. No, si usted no tiene trabajo, reparta hojitas de vida para que consiga trabajo, ¿cierto que sí? Que el Señor de pronto usted, si ora por esas hojas de vida, le va a dar un trabajo bueno, ¿cierto que sí? Porque Él quiere lo mejor para nosotros. Pero a veces como que nos decían cosas que ahora nosotros no las decimos. No es que la iglesia, déjeme decirlo de esta manera, porque en estos días hablé con un hermano de una iglesia del Medellín y él me decía, no, en la iglesia que yo estoy es una iglesia moderna. Y a mí me dejó pensando eso. Yo no le pregunté como mucho, pero yo dije, nosotros no seremos modernos o somos modernos. ¿Qué quiere decir la palabra moderna? O sea, si yo leo por la palabra de Dios que el Dios que yo tengo es el mismo hoy y ha sido el mismo por los siglos, y Él fue el mismo de ayer, y entonces yo digo, y entonces que nosotros estamos obsoletos, ¿cierto? Pero no entendí, o sea, no sé, y piense usted cualquier cosa, la puede pensar, pero el decir estamos en una iglesia moderna, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir estar en una iglesia moderna? ¿Qué quiere decir usted estar en un modernismo? No sé. De pronto será que el Dios de nosotros se modernizó y no nos dimos cuenta. Pero yo digo que el Dios que nos habla por medio de esta palabra, el Dios que escribió esta palabra, el Dios que inspiró esta palabra sigue siendo el mismo. Él no cambia. Así usted y yo cambiemos, así la gente afuera quiera cambiar muchas cosas, pero Él sigue siendo el mismo por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Y quisiera entrar en una parte donde me llama la atención que el mundo ha tratado de maquillar las cosas, de que veamos las cosas como de una manera, Dios, sí, Dios, pero no, usted puede seguir a Dios y seguir haciendo su vida. Usted puede orarle a Dios, pero haga su vida a su manera, ¿cierto? Y la gente quiere como hacer ver de que todo es muy normal. Es más, en las familias ha pasado algo que el mundo ha querido ver, de que la familia ya no tiene sentido, ¿cierto? Por ahí una mujer se casó con un delfín, otra mujer se casó con una estación del tren. Eso suena como a loco. Otro se casó con una muñeca inflable. Y entonces como que quieren hacernos ver de que el matrimonio se puede formar con cualquier cosa. ¿Cierto que sí? Como que nos quieren hacer ver de que la familia, así como la formó nuestro Dios, no, así no es. Sino que es a la manera como usted quiera. Si quiere, usted forma un hogar con un perro. Si quiere, forma un hogar con un gato. ¿Cierto? Y como que el mundo ha querido como meternos en eso, como que usted quiere formar una familia. No es como dice la Biblia. Es como usted quiera. No es como dice Dios que se unirá el varón con la mujer y serán uno solo. Yo sigo creyendo lo que dice la palabra de Dios. Yo sigo creyendo que este Dios nos creó y nos unió, y por eso Él dice que se unirá la mujer al hombre y serán una sola carne. Yo sigo creyendo en la familia que se creó por medio de la palabra de Dios. Aleluya, gloria al Señor Jesús, gloria al Señor Jesús, aleluya. Hace poquito un joven, hace por ahí unos 6 meses, un joven llegó con una camiseta a estudiar, una camiseta que decía: solo hay 2 géneros.
Y de su colegio los profesores le decían que se tenía que ir, que él no podía estar en el colegio con esa camiseta. El niño llamó, entonces él rehusó a irse, y entonces llamaron a su papá y su papá lo apoyó. Le dijo: no, mi hijo, no se vaya. El niño tenía 12 años, tiene 12 años. Pero el joven después lo reúne en la junta del colegio y empiezan a preguntarle lo que él tenía en su camiseta. Y él empieza a decir: sí, es que yo tengo entendido que solamente hay hombre y mujer. Es que yo he entendido que solamente hay dos géneros. Y yo estoy diciendo algo que yo creo. Y yo estoy diciendo algo que me han enseñado. Qué bueno, hermano, y este niño de 12 años defendió esa posición sin tener un papá a un lado, sin tener una mamá a un lado, y defendió esa posición. Qué bueno que usted y yo, que nuestros hijos no les tapemos los ojos. Qué bueno que a nuestra familia no los aislemos, sino que les enseñemos por medio de la palabra qué es lo que dice nuestro Dios. Que si allá afuera dicen que hay 3, 4, 5, 6, no sé cuántos géneros, pero que él sepa que la palabra de Dios dice que Dios creó al varón y a la hembra. Que el Señor creó hembra y varón, ¿cierto? Y que Él vaya donde vaya, siempre vaya diciendo: no, así no es. Es como mi Jesús dice, es como a mí me lo enseñaron mis padres por medio de la palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Porque nos han llevado a eso, a maquillar las cosas. Entonces ahora el muchacho no es un drogadito, sino que él consume la dosis personal. Muy normal, ¿cierto que sí? Y ahora el muchacho vive en la casa de la muchacha y no, son amiguitos y normal, ¿cierto? Y como que nos hacen ver las cosas como normal, como que quieren hacernos ver de que eso es normal para todos. Pero yo sigo por medio de la palabra sabiendo de que eso se llama fornicación, de que eso se llama adulterio, de que el Señor Jesús le dio nombre a eso y eso se llama pecado. Aleluya. Y que ninguna comunión tiene la luz con las tinieblas, ¿cierto? Y por eso, hermano, esta noche ese tema de qué vamos a decir. Porque cuando usted y yo estemos en una situación de esas, nosotros no podemos dar la espalda. Es que nosotros no es de contender, no es de pronto enfrentarnos a alguien, pero sí es de decir qué es lo que dice nuestro Dios. Que cuando alguien esté hablando de la diversidad de géneros, usted por medio de la palabra pueda decir lo que el Señor dice. Que nosotros seamos esa minoría que no estamos de acuerdo con el mundo, pero que no callamos. Aleluya. Porque qué tal nosotros, ellos ahí de pronto influenciando a otros, pero nosotros tenemos que llevar el mensaje de Jesucristo. Nosotros tenemos que hablar mientras ellos hablan de que hay muchos géneros. Yo hablo que Jesucristo solamente creó varón y hembra. Mientras ellos hablan de que el matrimonio se puede hacer de cualquier manera, yo les muestro por la palabra que Jesucristo dijo que se iba a unir la hembra al hombre y iban a ser una sola carne. Cuando ellos dicen que el estar unidos en unión libre es normal, yo les muestro por la palabra que están fornicando. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Y mire, hermanos, hay una parte de pronto muy de pronto que nos está abarcando mucho. Y por eso le digo, ¿qué vamos a decir? Cuando vamos a enfrentar esas situaciones que el mundo está trayendo, ¿qué va a decir usted? Y yo quisiera que esta pregunta tuviera una respuesta al final, porque es muy importante lo que usted y yo digamos. Es muy importante lo que usted y yo pensemos, porque como le decía, usted y yo tenemos una identidad y somos diferentes. Y si somos diferentes, tenemos que pensar diferente. Y si somos diferentes, tenemos que opinar diferente. Y si somos diferentes, tenemos que dar la posición que nuestro Dios nos ha dicho que es. No como ellos crean que es, sino como nuestro Dios dice.
Hay algo muy sencillo. Ahora en la parte del aborto hay dos cosas y lo manejan de dos maneras. Lo dicen de la siguiente manera: si yo le digo a usted que abortar es matar un ser inocente, a la hora de hacer un aborto usted lo haría. Usted diría: no, matar un ser inocente, eso es pecado. La palabra de Dios dice que eso es pecado, ¿cierto? Pero ¿sabe qué dicen ellos? ¿Cómo lo llevan? Dicen que el aborto es interrumpir un embarazo. ¿Usted sabe qué es interrumpir? Entonces suena como más suave, ¿cierto? Porque interrumpir es yo, por ejemplo, dejar de hablar, salir, recibir una llamada y volver a, ¿cierto que sí? A seguir hablando, a retomar. Eso es interrumpir, ¿cierto? Pero terminar es yo salir y no volver, ¿cierto? Dos cosas muy diferentes, ¿cierto que sí? Pero entonces, ¿cómo nos lo hacen ver a nosotros? Que es interrumpir un embarazo. Y científicamente lo comprobaron, de que en el momento de generar un aborto al feto no le ponían anestesia y su frecuencia cardíaca subía. O sea, ¿qué quiere decir? Que está sintiendo, ¿cierto que sí? O sea, que está diciendo que hay un dolor, ¿cierto? Y entonces ellos a nosotros nos dicen: no, es normal. Hermano, ¿y nosotros qué vamos a decir cuando ellos digan que eso es normal? Nosotros vamos a decir: sí, es normal porque ella no quiere. Sí, es normal porque se puede hacer. ¿Nosotros qué vamos a decir? Iglesia del Señor, ¿nosotros qué vamos a decir cuando alguien, de pronto una mujer que esté decidiendo abortar, esté por ahí hablando con otros y esté pensando en hacerlo y usted esté escuchando? ¿Usted qué va a decir? ¿Se va a quedar callado porque en eso no me meto? ¿Se va a quedar callado porque eso no me compete? ¿Se va a quedar callado porque eso no es tema mío? Créame que nosotros somos llamados por medio de la palabra a hablar, a decir las cosas como Dios dice que son. Porque entonces yo le voy a hacer una pregunta y con esto quiero ir terminando. ¿Usted qué le va a decir a su nieto, a su hijo, a su sobrino, cuando él lo diga: papá, papito, es que hace por allá como en el 2010 hicieron una caminata para probar el aborto y papá, cuénteme, ¿usted qué hizo por eso? ¿Usted qué le va a decir? Pero qué bueno que usted se levante y le diga: mi hijo, mientras ellos estaban haciendo una marcha para la muerte, yo estaba predicando que Jesucristo daba vida. Yo estaba predicando que Jesucristo salvaba. Yo estaba predicando que el Dios que nosotros tenemos salva, da vida eterna, limpia, perdona. Que cuando ellos estaban haciendo una marcha para la diversidad de géneros, yo estaba predicando que Jesucristo solamente había creado a varón y hembra. ¿O usted qué le va a decir? ¿Qué le vamos a decir? ¿Será que la solución es quedarnos callados? ¿Será que la solución es no opinar? Porque es un tema muy delicado, porque es un tema que no domino. Vea, hermano, créame que este es el manual que nuestro Dios nos ha dejado. Y por medio de la palabra usted no tiene que dar su argumento. Usted no tiene que dar lo que usted piensa. Usted tiene que decir lo que Jesús dice. Si Jesús dice que es pecado, diga lo que es pecado. Pero ¿qué le vas a decir a tu hijo? ¿Qué le vas a decir a tu nieto? ¿Qué le vas a decir a tu sobrino? ¿Qué le vas a decir a los tuyos cuando te lleguen a decirte algo? Mamá, quiero abortar. ¿Qué le vas a decir? Mamá, quiero irme en unión libre. ¿Qué les vas a decir a los tuyos? No vas a opinar. Yo quiero decirle que la respuesta a qué les vamos a decir es
lo que Jesús dice. Yo no sé cuántos están de acuerdo conmigo en esta noche, que les vamos a decir a los nuestros lo que Jesús dice, de que vamos a estar de parte no nuestra ni de ellos, sino que vamos a estar de parte de Dios, porque tenemos una identidad que Dios nos ha dado, porque Dios nos ha hecho salvos y tenemos un dueño, el cual guía nuestros pasos, guía nuestros caminos. Le vamos a decir lo que Jesús dice. Yo voy a invitarlo a que esté en pie en esta noche. Aleluya. Qué bueno que en esta noche usted le dijera al Señor lo que el primer versículo que leímos, que dice: si alguno tiene falta de sabiduría. Porque si usted de pronto cree que son temas que no trata, qué bueno que usted le diga: Señor, yo necesito sabiduría de lo alto, porque necesito guiar mi familia, necesito guiar los míos, necesito llegar con sabiduría, con gracia, a hablarles de lo que tú dices. ¿Por qué no levanta sus manos en esta noche y le dice: Señor, dame sabiduría? Dígale: Señor, dame sabiduría. Dice la palabra que Él la dará abundantemente y sin reproche. Y quiero recordarle que la sabiduría de Dios es pura, pacífica, amable, benigna. ¿Qué tal si usted le dice: Señor, de tu sabiduría? Que cuando yo tenga un caso de estos, sea, Señor, que tú seas guiando mi vida, que tú seas guiando mis labios, que tú seas guiando mis pensamientos, para dar un consejo asertivo, para dar un consejo en ti. Que ellos entiendan, Señor Jesús, que las cosas se hacen como tú dices. Levante su voz en esta noche y dígale: Señor, sabiduría de lo alto. Derrama sabiduría en mi vida, Señor, entendimiento, Jesús. Que yo pueda, Señor, llevar esta palabra, Señor, con sabiduría. Que yo pueda hacer luz donde hay tinieblas. Que yo pueda llevar este evangelio, Señor, al que lo necesite. Que por medio de tu palabra los que me rodean puedan entender que esa es la manera de Dios, que es como tú dices, que es como tú hablas. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor Jesús. Habla con Él en esta